En la penumbra de la Edad Media, una época forjada entre la fe y el acero, se alzaba un ideal de masculinidad tan rígido como las armaduras que vestían los caballeros. Era un tiempo en el que los roles sociales se tallaban en piedra y para un hombre el camino estaba trazado con claridad. Debía ser un bastión de fuerza, un proveedor incansable, y si el deber lo exigía a un guerrero implacable, la virilidad no era una opción, sino un mandato divino y social. Pero la historia, siempre compleja, no se escribe solo con la tinta de quienes encajan perfectamente en el molde, en los márgenes de los pergaminos y en los susurros de los callejones medievales. Existían aquellos cuya naturaleza desafiaba el arquetipo del guerrero. ¿Qué destino aguardaba a los hombres cuya apariencia, gestos o intereses los marcaban como diferentes? Hoy nos adentramos en las sombras para descubrir las severas consecuencias de no ajustarse a la masculinidad impuesta en aquellos tiempos oscuros. Para comprender la magnitud del conflicto, debemos primero visualizar el ideal que dominaba la sociedad medieval. La figura masculina era un paradigma de poder y autoridad. Desde los cantares de gesta hasta los códigos de caballería, se exaltaba una masculinidad robusta y dominante. El hombre ideal era el caballero valiente, el señor justo, el padre de una estirpe fuerte. La literatura, la religión y la estructura feudal se entrelazaban para reforzar esta imagen de virilidad inquebrantable. En este escenario, cualquier desviación de la norma era observada con recelo y desconfianza. Un interés pronunciado por las artes, una complexión física más grácil o una aversión a la violencia no eran simples rasgos de personalidad. Se percibían como grietas peligrosas en el orden social y natural establecido. La masculinidad en la Edad Media estaba indisolublemente ligada a la capacidad militar y a la demostración constante de fuerza y coraje. La teología cristiana, pilar fundamental de la sociedad medieval, jugaba un papel crucial en la definición y el control de la sexualidad y el comportamiento masculino. Los teólogos y las autoridades eclesiásticas consideraban cualquier acto sexual no procreativo como un pecado contra natura. Esta visión no solo condenaba las relaciones entre personas del mismo sexo, sino que también estigmatizaba cualquier expresión de género que se alejara de los roles tradicionales. En este contexto, la sodomía se convirtió en un delito de extrema gravedad. No era simplemente un acto pecaminoso. Se le consideraba una afrenta contra el orden divino y una amenaza para la estabilidad social. Las leyes se endurecieron progresivamente y los castigos por sodomía alcanzaron niveles de crueldad que hoy nos estremecen. La pena máxima, la quema en la hoguera, no era infrecuente y simbolizaba la purificación por el fuego de un pecado considerado imperdonable. La asociación entre la apariencia afeminada y la homosexualidad se convirtió en un peligroso estereotipo, aunque no siempre existía una correlación real en el imaginario colectivo. Cualquier hombre que no se ajustara al ideal de masculinidad vigente podía ser sospechoso de prácticas sodomitas. Esta presunción podía desencadenar consecuencias devastadoras, desde el ostracismo social hasta la persecución legal. La Inquisición, institución temida y omnipresente, asumió un papel activo en la persecución de la sodomía. Los inquisidores, en su celo por erradicar la herejía, a menudo asociaban las prácticas sexuales no normativas con desviaciones de la fe. Así, un hombre acusado de sodomía no solo enfrentaba cargos de inmoralidad, sino que también podía ser sospechoso de herejía, un delito aún más grave en la mentalidad medieval. El miedo a la acusación y al castigo público creó un ambiente de paranoia y silencio. Muchos hombres que no se ajustaban al ideal masculino se vieron obligados a vivir en las sombras, ocultando su verdadera naturaleza. El temor no solo afectaba a quienes tenían inclinaciones homosexuales, sino también a aquellos cuya apariencia o comportamiento pudiera ser mal interpretado. La presión por conformarse era abrumadora,
y el precio de la diferencia, potencialmente mortal. En las cortes y los castillos, donde la etiqueta y el protocolo regían cada aspecto de la vida, la situación no era menos compleja. Los nobles y cortesanos debían navegar un delicado equilibrio entre la refinada cultura cortesana y las expectativas de virilidad. Un caballero podía ser experto en poesía y música, artes consideradas nobles, pero debía cuidarse de no mostrar un interés excesivo que pudiera poner en duda su hombría. Las ciudades medievales, con su creciente población y diversidad, ofrecían cierto anonimato a quienes no encajaban en los moldes tradicionales. Sin embargo, incluso en estos entornos más dinámicos, la vigilancia de la comunidad y las autoridades eclesiásticas mantenía a raya cualquier expresión abierta de diferencia. Los gremios y las hermandades, pilares de la vida urbana, reforzaban los roles de género tradicionales y excluían a quienes no se ajustaban a ellos. En los monasterios y conventos, refugios para muchos que buscaban escapar de las presiones del mundo secular, la situación era paradójica. Por un lado, estos espacios ofrecían una alternativa a la masculinidad guerrera y procreativa. Por otro, la estricta moral sexual y la vigilancia constante creaban un ambiente de represión y, en ocasiones, hipocresía. La medicina medieval, con su comprensión limitada de la biología humana, contribuía a la estigmatización de la diferencia. Las teorías sobre los humores corporales y el equilibrio entre lo masculino y lo femenino se utilizaban para explicar y, a menudo, patologizar las variaciones en el comportamiento y la apariencia. Un hombre considerado afeminado podía ser visto como sufriendo un desequilibrio humoral, una condición que requería intervención médica o espiritual. Las consecuencias de ser percibido como diferente no se limitaban al individuo. Las familias enteras podían verse afectadas por la deshonra y la sospecha. Los linajes nobles, en particular, temían la mancha que una acusación de sodomía o afeminamiento podía traer a su nombre. Este miedo llevaba a menudo a matrimonios forzados y a la supresión violenta de cualquier comportamiento que pudiera considerarse inapropiado. En el campo de batalla, donde se forjaba la reputación de los hombres, no había lugar para la debilidad o la duda. Los soldados y caballeros que mostraban signos de cobardía o falta de vigor no solo arriesgaban su vida, sino también su honor y el de su familia. La presión por demostrar constantemente la propia virilidad a través de actos de valentía y fuerza era inmensa y agotadora. A pesar de la rigidez de las normas sociales y religiosas, la realidad humana siempre encuentra formas de expresarse. En los márgenes de la sociedad medieval existían espacios de resistencia y expresión. La literatura y el arte, aunque a menudo reforzaban los estereotipos dominantes, también ofrecían glimpses de realidades alternativas. Algunos trovadores y poetas se atrevían a explorar temas de amor y deseo que desafiaban las convenciones, aunque fuera de manera velada. El legado de esta época de represión y conformidad forzada ha dejado una huella profunda en la historia de la masculinidad occidental. Los ecos de aquellas normas rígidas y castigos crueles aún resuenan en nuestras sociedades modernas, donde la lucha por la aceptación de la diversidad de género y orientación sexual continúa. Mientras reflexionamos sobre este capítulo oscuro de nuestra historia, es crucial reconocer el sufrimiento de aquellos que vivieron bajo el peso de expectativas imposibles y castigos inhumanos. Su silencio forzado y su dolor nos recuerdan la importancia de construir sociedades más inclusivas y comprensivas, donde la diversidad de expresiones de género y sexualidad sea celebrada, no castigada. La Edad Media, con su ideal inflexible de masculinidad, nos deja una lección valiosa sobre los peligros de imponer normas rígidas de género y sexualidad. Al mirar hacia atrás, vemos no solo la crueldad de un sistema que marginaba y castigaba la diferencia, sino también la resistencia y la resiliencia del espíritu humano, que incluso en las condiciones
más adversas buscaba formas de expresar su verdadera naturaleza.